Ahí un fuerte abrazo a todos. Les damos gracias por el poder estar compartiendo una vez más esta charla en este día domingo. Hemos estado mirando la semana pasada en el libro de Pedro, capítulo 5, vimos versículo 6 hasta el 10, me parece, lo leímos. Queremos continuar hoy entendiendo esta perspectiva importante en la cual el apóstol Pedro efectivamente nos muestra, y es el que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, que tiene que ver básicamente con el hecho de enfocarnos en la palabra de Él, desechar nuestros propios pensamientos, desechar nuestras propias capacidades y enfocarnos por medio de la fe, ¿verdad?, en todas las promesas y en toda la palabra que Él nos ha dejado, tomando en cuenta que, como sabemos nosotros, la palabra es viva y es eficaz. Es decir, la palabra es espiritual, la palabra que el Señor nos habla por medio de la Escritura es espiritual, es espíritu y es vida. Y esa palabra es la única en la que nosotros vamos a poder vencer, mientras estemos en esta carne, todas las circunstancias que tengamos que enfrentar en nuestra vida. Y todas las circunstancias, ¿verdad?, de luchas, de dificultades, de pruebas que todavía tengamos de alguna manera que librar, que seguramente vamos a tener que librarlas, ¿verdad? Son circunstancias que el enemigo aprovecha básicamente para sacarnos efectivamente de la gracia de Dios, introducirnos en el área o el terreno en donde Él puede moverse y molestarnos y dañarnos. No olvidemos que Él vino a robar, matar y destruir. Ese es su ministerio. El ministerio del Satanás es robar, matar y destruir. Él vino, ¿verdad?, a robarnos en primer lugar lo que nos pertenecía a nosotros desde la bendición que recibió Adán. A Adán se le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero lamentablemente Adán, sin darse cuenta y por el engaño del enemigo, se dio esa posición de señorío, ¿verdad?, que Dios le había dado sobre la tierra, y lamentablemente la cedió al diablo, y resulta que después el diablo se convierte en el príncipe de este mundo. Y el ministerio de Satanás ha sido siempre en la vieja creación, bajo la maldición en la cual nos encontrábamos, ya que él tenía potestad sobre todo aquello. Él vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, lo primero que él hizo es robarnos a nosotros nuestra posición. Y una vez que nos robó la posición, efectivamente nos mató. ¿Qué significa esto de nos mató? Es lo que el mismo Señor, nuestro Padre, le advirtió a Adán y le dijo que ciertamente si él comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriría. Y lo que él hizo es que la vida que era nuestro Padre para nosotros, la vida Zoe, la vida de Dios, la vida indestructible, la vida de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bendición, de abundancia, de poder, de gracia, de eternidad, esa vida nos fue quitada. De ahí que efectivamente nosotros morimos a esa vida. Es decir, cuando la vida verdadera, la vida que es la creadora de todas las cosas, ¿verdad?, nos fue quitada por causa del pecado, nosotros efectivamente morimos. Y eso es lo que el Padre le advirtió a Adán, y le dijo que ciertamente moriría, y murió. ¿Por qué? Porque la vida que es él dejó de tener contacto directo efectivamente con Adán. Y la idea central de nuestro Padre ha sido siempre el que la vida de él sea nuestra experiencia, la vida de él sea nuestro camino, sea nuestra herencia, ¿verdad? Y por eso es que él vino nuevamente a esta tierra para devolvernos de esa posición a través de su amado Hijo Jesucristo. Y por eso es que Cristo se hizo hombre, justamente para poder redimir a sus hermanos, los hombres, de la condición en la cual se encontraban, y ahora por medio de la fe nosotros poder recibir todo aquello que nos fue arrebatado en su momento por Satanás. Entonces Satanás vino a robar, vino a matar y vino a destruir. ¿Ya qué decir? Es decir, toda la destrucción,
todo el dolor, todas las dificultades, las luchas y los problemas que nosotros vivimos en esta vida son enviados por Satanás. No pensemos jamás en la cabeza, hermanos, que es Dios quien nos manda estas cosas. De hecho, el libro de Santiago nos lo advierte y nos dice que cuando alguno es tentado o alguno es probado, viene a ser lo mismo. Ahí la palabra tentado está traducida, ¿verdad? Desde una perspectiva en donde nosotros entendemos que tentación es algo que no debemos hacer, pero que hacemos. Sí, también tiene una idea, pero allí habla más que cuando alguno es probado, ¿verdad? Cuando alguno está sufriendo, ¿ok? Cuando alguno está viviendo situaciones difíciles en la vida. Dice, cuando alguno es tentado, no piense que es tentado de parte de Dios. Muchos de nosotros creemos que, y es parte del engaño que el enemigo ha puesto en nuestro corazón, creer que Dios es el que nos manda esas cosas. Dios nos manda el sufrimiento, Dios nos manda el dolor, Dios nos manda la escasez, Dios nos manda la enfermedad. Muchos inclusive están de acuerdo con el enemigo, porque esto viene del enemigo efectivamente, en tratar de imputarle a nuestro Padre, ¿verdad?, actitudes y acciones malas y perversas, como que de alguna manera Él nos envía esto o lo otro para que nosotros aprendamos y para que nosotros de alguna manera seamos enseñados por Él. Eso no es verdad. Nuestro Padre jamás en su agenda ha tenido el mandarnos males. De hecho, ¿verdad? Él dice claramente, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y muchas veces nosotros creemos que Él tiene pensamientos de mal. Y claro, ¿quién es el que de alguna manera está interesado en que nosotros sospechemos o pensemos mal de nuestro Padre? Pues nuestro enemigo, el diablo. Porque en la medida en que nosotros de alguna manera distorsionamos la figura de Dios y creemos que Él nos manda los males, entonces Él está muy camuflado, ¿verdad? Teniendo poder y potestad sobre nosotros, de alguna manera justificando el hecho de nuestros males y creyendo que efectivamente Dios mismo muchas veces permite todas estas cosas. Pero no, Dios está lejos de todo aquello y es por eso que Cristo vino, hermanos, efectivamente a redimirnos. Entonces nuestro Padre lo que quiere es que nosotros efectivamente recuperemos nuestra posición, pero el enemigo lo que quiere es que efectivamente llevarnos hacia el lugar en donde él puede tener capacidad en nosotros. Y esa guerra es una guerra interior. Esta no es una guerra exterior. Esta es una guerra interior. El Señor nos dice que del buen tesoro del corazón, ¿no es cierto?, el hombre bueno saca cosas buenas. Y que del mal tesoro del corazón, el hombre malo saca cosas malas. Y es muy importante entender que toda la palabra de Cristo, toda la palabra de gracia del Evangelio que el Señor nos ha regalado, ¿verdad?, es justamente aquella palabra que se debe convertir en nuestro tesoro en el nuevo hombre, en la nueva creación que nosotros somos. Porque esa es la palabra que nosotros necesitamos pronunciar. Es la palabra que necesitamos confesar, es la palabra en la cual nosotros necesitamos mantenernos firmes, ¿verdad? Específicamente cuando el enemigo viene, ¿verdad?, a molestarnos y a despertar en nosotros la posibilidad de que le creamos a Él para que Él tenga la capacidad de poder hacer las obras. Mira, hay algo muy importante y el Señor Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, y cuando Él efectivamente nos comenta cómo actúa, es como nosotros somos en la nueva creación, porque es nuestro hermano mayor, nosotros somos una réplica de Jesucristo. No olvides que la Escritura nos dice claramente, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, Cristo es nuestro hermano gemelo. Nosotros hemos nacido del Espíritu, ¿verdad? Y efectivamente el patrón al cual nosotros vamos a crecer no es más que Cristo mismo. Él es la medida, ¿verdad?, en la cual tú y yo vamos a llegar. Entonces, como Cristo es, somos nosotros en este mundo, nos dice la Escritura. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Evidentemente, todavía no se manifiesta todo lo que Él es. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar y nuestra manera de entender hace aún que efectivamente nosotros no seamos capaces de poder echar mano de la vida eterna.
La realidad es que los sufrimientos, las dificultades y las luchas las tenemos allí. El tema es cómo ahora nosotros reaccionamos a esas circunstancias. Y la guerra espiritual, ¿verdad?, se desarrolla en nuestro ser interior, arrancando en nuestra cabeza y arrancando efectivamente en nuestro ser interior. Y ahí es donde efectivamente nosotros tenemos que entender esta perspectiva del apóstol: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En el corazón de nuestro Padre, como dijimos la semana pasada, está el exaltarnos, no está el destrozarnos, no está el que pasemos vicisitudes ni dolores, sino está el que efectivamente nosotros recibamos, ¿verdad?, todas las bendiciones que nos pertenecen en Cristo Jesús, porque todo lo de Cristo nos pertenece a nosotros. Entonces es maravilloso. Ahorita yo estaba viendo, haciendo un listado, la verdad que todavía no termino, pero solamente del capítulo 1 de este libro que estamos leyendo ahora de Pedro, que estamos entendiendo. Mira, solamente he sacado una parte de los pequeños versículos y tratando de extraer, ¿verdad?, y personalizar esto para mí. Evidentemente esto es para ti también. ¿Qué es lo que nuestro Padre ha hecho por nosotros? Fíjate, primero nuestro Padre nos dice que tú y yo hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre. Es decir, hemos sido elegidos, tú y yo hemos sido elegidos. Es decir, Dios nos eligió. Conversaba con una persona justamente en estos días por acá y le hablaba de que nosotros hemos sido elegidos. Le hablaba de que nosotros efectivamente hemos sido predestinados, hemos sido conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero él me decía, pero ¿y por qué? Es decir, ¿a qué se debe el que Él de alguna manera nos dé todo eso? Y yo le dije, mira, no se debe bajo ninguna circunstancia a que exista algo en ti o en mí, por lo cual efectivamente Él lo vaya a hacer, pero sí existe algo en Él, por lo cual Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Es que Dios es amor. Dios es el amor. Y como Dios es amor y Dios es el amor, por el amor que Él es que me amó a mí. Por el amor que Él es que me perdonó a mí. Por el amor que Él es que me escogió a mí. Por el amor que Él es que me dio vida a mí. Por el amor que Él es que me perdonó a mí. Por el amor que Él es que me redimió a mí. Por el amor que Él es que me cuida, que me mima, que está a mi lado, que está fortaleciéndome cada día. Es por el amor que Él es. Y es por el amor que Él es que Él no va a permitir que efectivamente nosotros seamos arrebatados de su mano. Pero Él sí está esperando que nosotros entendamos y nos apropiemos de todo lo que nos corresponde en Cristo Jesús. Fíjate, nosotros hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. La presciencia es el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. No te olvides que Dios no está dentro de lo que nosotros entendemos como tiempo y espacio. Él está fuera de el tiempo y el espacio, ¿verdad? De tal manera de que Él ve todas las cosas fuera del tiempo y el espacio, a pesar de que el tiempo y el espacio están dentro de una eternidad tan pequeñita, porque en la eternidad no existe ni tiempo ni espacio, pero sin embargo Él nos vio absolutamente a todos nosotros y nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Fíjate lo que dice también la Escritura, dice que nosotros hemos sido santificados o apartados por el Espíritu Santo para Dios. Fíjate, ya que el Señor nos amó con ese gran amor y nos escogió con su presciencia, hemos sido santificados. Santificados es que hemos sido apartados por el Espíritu Santo para Dios. Aquí nosotros no estamos realmente por coincidencia. Si estamos aquí es porque estamos efectivamente buscando de Dios. Qué triste es que las personas pongamos nuestra mirada en los que hablamos. Qué triste es que las personas muchas veces de alguna manera pongamos nuestro corazón y nuestra confianza en aquellas personas que nos enseñan. Lejos de ustedes esté el hacer eso, porque si ustedes no reciben el espíritu de vida, que es el espíritu de Cristo al cual nosotros predicamos, entonces no tiene sentido ni siquiera una reunión. Porque aquí nosotros somos simple
intermediarios de lo que el Espíritu Santo nos muestra a nosotros y a través de nosotros a ustedes. De allí que es muy importante que nosotros efectivamente escuchemos al Espíritu Santo de Dios, no a la persona que está hablando en este momento con ustedes, ¿verdad? Yo soy un ser humano como ustedes, ¿verdad? Que también está en un proceso intentando permanente y continuamente escuchar la voz de Dios. Y lo que el Señor efectivamente me muestra es que su voz se encuentra escrita y que en la medida en que nosotros venimos a la Escritura, allí está efectivamente todo lo que el Señor nos quiere mostrar. No tenemos que esperar que el Señor se aparezca con truenos y centellas para hablarnos alguna cosa especial, ya está todo hablado en la Escritura. Pero si nosotros no venimos a la voz de Él, que es por medio de la Escritura, si nosotros no somos diligentes en llenarnos de la palabra de Dios, entonces evidentemente no vamos a poder entrar en la renovación de nuestro entendimiento. Mira, lo único que es capaz de poder renovar nuestro entendimiento es el entendimiento de lo que Cristo es la mente de Cristo operando en nosotros. Si la mente de Cristo no opera en nosotros, entonces nosotros, a pesar de que somos hijos, a pesar de que tenemos todas las bendiciones de nuestro Padre, a pesar de que hemos sido santificados y apartados por el Espíritu Santo para Dios, no vamos a poder recibir todo lo que Dios quiere que recibamos en este mundo. Y nos vamos a ir de este mundo habiendo vivido una vida triste, una vida de atropello, una vida de tristeza, una vida de desconsuelo, una vida de dolor. Y sí vamos a recibir consolación después de haber salido de este cuerpo, pero nos vamos a topar con la ingrata sorpresa que teníamos todo lo que necesitábamos para vivir en este mundo. Y para eso Cristo vino a este mundo, para darnos efectivamente vida, para darnos bendición y para darnos provisión. Fíjate, hemos sido elegidos para obedecer, dice aquí la Escritura. Hemos sido elegidos para obedecer. Hemos sido elegidos para ser rociados por la sangre de Jesucristo. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, están con nosotros y nos son multiplicadas. Eso dice la Escritura. Dios mi Padre ha tenido y tiene grande misericordia para conmigo y para contigo. Eso dice la Escritura. Él me hizo renacer de simiente incorruptible. Ya no pertenezco al viejo hombre. Él me hizo renacer. Y mi nueva simiente es Cristo, que es una simiente incorruptible. Ahora yo soy una extensión de la vida de Cristo. Es por eso que la Escritura dice claramente que así como nosotros llevamos la imagen del terrenal, de la misma manera llevaremos la imagen del celestial. Ya que nacimos de esta simiente incorruptible, la cual es Jesucristo, entonces lo que podemos esperar y lo que debemos esperar a partir de ahora es que la imagen de Cristo y todo lo que es de Cristo sea una realidad para nosotros. No te olvides que Cristo lo que hizo fue despojar al diablo, como vamos a ver ya mismo, quitar todo lo que el diablo nos había robado en Adán para devolvernos. Cristo hoy está reinando a la diestra del Padre y nosotros estamos sentados juntamente con Él, y la pregunta es ¿por qué nosotros no reinamos? No reinamos porque seguimos viviendo a la manera del viejo hombre, seguimos pensando de la misma manera que pensaba el viejo hombre, seguimos decidiendo, seguimos entendiendo y seguimos discerniendo en la medida en que efectivamente el viejo hombre se maneja. Mira, el viejo hombre tiene un grave problema, él se maneja por vista, no se maneja por fe. A nosotros nos han vendido la idea de que vivir por fe, ¿no es cierto?, significa de alguna manera esperar que los demás nos den algo. Se habla mucho del vivir por fe en las iglesias, que los demás vengan y nos arreglen la vida. No, vivir por fe es vivir arraigado y cimentado en la palabra del Señor, a pesar de que las circunstancias actuales sean totalmente distintas y diferentes de las que Él nos muestra en su palabra. Por ejemplo, si ahora estamos viviendo nosotros un momento complicado y difícil en cualquier área de nuestra vida, salud, relaciones, temas económicos, para cada cosa hay una palabra en donde el Señor promete darnos victoria a todos y cada uno de nosotros. Si yo estoy con problemas financieros, ¿qué dice el Señor? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Ah, perfecto. Esa es la palabra de fe que el Señor me ha dado a mí.
Entonces, ¿verdad? El Señor me ha dado esa palabra para que yo me aferre a esa palabra, para que yo me agarre a esa palabra, para que yo crea en esa palabra, para que yo medite en esa palabra con fe, para que yo crea esa palabra con fe y para que yo la confiese a pesar de que efectivamente las circunstancias pueden ser complicadas. Si es que efectivamente yo le creo a lo que estoy viendo, yo creo a lo que estoy sintiendo, entonces no estoy caminando por fe. Yo estoy caminando por vista. Pero cuando efectivamente todas las cosas están al revés y yo confieso la palabra del Señor, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, entonces yo me estoy aferrando a la palabra de fe. Y allí le estoy dando la capacidad a mi Padre para que a través mío y por el poder del Espíritu Santo, Él comience a obrar a mi favor alrededor de las circunstancias. Lo maravilloso de cuando el enemigo trata de hacernos daño, ¿no es cierto? Porque las malas cosas no vienen de Dios. Los problemas, las dificultades, las estrecheces no vienen de Dios. Por Dios, quítate eso primero de la cabeza. Tú no serías capaz de poder llevar a tus hijos a los extremos del hambre, a los extremos de la desesperación, a los extremos del dolor y de la angustia. Tú no serías capaz de hacerlo. ¿Y por qué crees que tu Padre amoroso es capaz de hacerlo? Entonces tenemos que cambiar nuestra visión de nuestro Padre. Todos los males nos vienen del mal y todos los bienes nos vienen del bien. Esa es la realidad. Entonces tenemos nosotros efectivamente que arraigarnos, cimentarnos por medio de la fe en lo que la Escritura dice. Cuando tenemos nosotros un episodio de enfermedad, cuando la situación está complicada y está difícil, cuando los doctores y los médicos nos han dicho que ya no hay absolutamente nada que se pueda hacer, ¿qué hacemos? ¿Nos desesperamos? ¿Nos derrumbamos? ¿Nos molestamos con Dios? Porque decimos, Señor, ¿cómo eres capaz de hacer algo así? O simple y sencillamente nos aferramos de la palabra en donde Él dice, ¿verdad? Que Él llevó todas nuestras enfermedades, que por su llaga nosotros fuimos sanados. ¿Acaso Él no dice eso en la Escritura? Ah, el enemigo quiere que tú sigas pensando y le sigas creyendo a Él. ¿Cómo? A través efectivamente de una prueba objetiva externa de que estás en problemas, de que estás en dificultades. Sí, es verdad, no estamos negando que efectivamente eso sea real. Pero la manera como Satanás puede seguir trabajando en nosotros es cuando nosotros creemos por vista lo que nos dice efectivamente la evidencia física o la evidencia emocional. Cuando le creemos a eso, entonces Satanás obra en ese sentido. Pero cuando nosotros efectivamente nos arraigamos en la buena batalla de la fe, realmente, hermanos, esta es una batalla de fe. A ver, la batalla con el diablo es una batalla de fe. No es más que una batalla de fe. De hecho, el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla. Es una buena batalla. Es una batalla en la que efectivamente yo tengo que aferrarme a lo bueno que Dios a lo bueno que Dios es, a lo bueno que Dios me ha dado, a las buenas promesas que efectivamente yo tengo en Él, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y esa es la palabra que efectivamente aplasta a Satanás. Tú recordarás cuando Satanás estuvo tentando a Jesucristo en el desierto. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Siempre fue la palabra de Dios. Siempre fue la promesa de Dios, la Escritura. Escrito está, escrito está, escrito está. Y esa debe ser la respuesta nuestra permanente a Satanás. No es un tema de temas objetivos, es un tema efectivamente de lo que la palabra de Dios dice. Nosotros no podemos creer a lo que está pasando alrededor, tenemos que creer en efectivamente lo que Él dice. Así que, mira, nos dice la Escritura que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, es con nosotros y que nos son multiplicadas.
que Dios, nuestro Padre, ha tenido y tiene grande misericordia para con nosotros todo el tiempo. Nos dice que nos hizo renacer de simiente incorruptible. Nos dice que tenemos acceso a una esperanza viva. Nos dice que todo esto todo esto ha sido logrado por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos dice que Él nos ha dado una herencia que es incorruptible, que es incontaminada, que es inmarcesible. Es decir, que Él nos ha dado las mismas riquezas que fueron dadas a Cristo por el Padre. La pregunta es, ¿dónde están? ¿En dónde están esas riquezas? ¿Están o no están? ¿Dios está mintiendo? ¿La Escritura miente? ¿Dios no está hablando? ¿Dios no habla claro? ¿O nosotros no entendemos o nosotros efectivamente estamos de alguna manera recibiendo mal este mensaje? Bueno, yo creo saber en dónde está el problema. El problema jamás está en Dios, está en nosotros. Él me tenía reservada esta herencia en los cielos, dice la Escritura, en donde estoy ahora con Cristo. No olvides que la Escritura nos dice que Él nos hizo resucitar juntamente con Él y con Él juntamente nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso está en el libro de Efesios. Entonces, ¿en dónde estamos sentados nosotros ahora? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto me fue reservado, ¿verdad?, para una herencia en los cielos, la que iba a ser manifestada en estos tiempos. Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Soy guardado por el poder de Dios, dice la Escritura. ¿Cómo? Mediante la fe tengo acceso a su poder. Mira, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo que nosotros tenemos que entrenar, que alimentar y que fortalecer todos los días. Por eso es que la Escritura dice, inclusive el propio Pedro, que cuando nosotros nos veamos sometidos a pruebas y a dificultades, de hecho, este es el contexto de lo que estamos estudiando. Cuando nosotros estemos enfrentando toda suerte de problemas y dificultades por un poco de tiempo, dice él, esto tiene como propósito central el que efectivamente salga a luz lo mejor de la fe real y genuina que está en nosotros. Dios quiere que nosotros entrenemos nuestra fe para que podamos acceder a todo su poder, a toda su gracia y a toda su provisión. Si es que nosotros no entrenamos nuestra fe, seguimos andando como hombres y no vamos a poder tener acceso efectivamente a toda la provisión que Dios nos ha dado. Generalmente nosotros cuando estamos en luchas o en dificultades, lo que hacemos es venir delante de Dios a pedirle de favor que nos ayude, que por favor nos dé una mano, que por favor ya no aguantamos, que por favor ya no soportamos, que nos saque de esto y que nos saque del otro. Y el Señor se queda callado. Porque Él dice, ya tienes todo en Cristo Jesús, tienes mi palabra. Yo pues supliré todo lo que te falte conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confiesa tu palabra, esa palabra mía que te di. Esa es la palabra, ¿verdad?, que efectivamente va a hacer que eso sea una realidad. Finalmente, en lo que tú crees es lo que termina siendo una experiencia de realidad en tu vida. Es por eso es que la lucha es interna. Si nosotros damos lugar para que Satanás, conforme a nuestra vieja manera de entender y de vivir, nos ponga cebos o anzuelos para traernos de regreso a casa, efectivamente es peligroso, porque si nosotros creemos a Satanás sus mentiras y sus engaños, y sus mentiras y sus engaños tienen un sonido propio, ¿verdad? El desaliento, el temor, el miedo, la angustia, la cobardía, la esclavitud, el desengaño, el afán, la ansiedad. Todas esas cosas son anzuelos del enemigo por medio de los cuales Él nos tiene presos, porque Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido para que tengáis vida, dice el Señor. Es decir, yo he venido para que tengan mi vida abundante, que es la provisión de Cristo, de todas las riquezas de Cristo para ti y para mí. Así que yo soy guardado por el poder de Dios mediante la fe que tengo, y mediante esa fe tengo acceso a su poder. ¿Para qué dice la Escritura? Para alcanzar la salvación. Ya hemos hablado de esta palabra que significa sotería. Sotería significa sanación, liberación, el dar o
la provisión de Dios. Eso significa sotería. Salvación no es solamente, ay, que me voy al cielo, que es una bendición, por supuesto. Pero la salvación que tú y yo necesitamos ahora no es cuando estemos en el cielo, porque en el cielo ya no necesitamos nada. La salvación es para hoy día, pues ahora necesitamos nosotros ver la mano poderosa de Dios actuando a nuestro favor. Ahora necesitamos ver la mano de Dios sanando. Ahora necesitamos ver la mano de Dios actuando en nuestros negocios, en nuestro trabajo, actuando en nuestra familia, en nuestra relación, actuando en nuestra sociedad. Ahora es que necesitamos nosotros efectivamente el ser libertados, librados de tantas cosas que existen en este mundo. La salvación que el Señor quiere que nosotros hoy la tomemos es la que nos corresponde para este tiempo en el que estamos viviendo. Él no dijo, qué pena, miren, chicos, les comento que les tengo buenas noticias, cuando se vayan de este mundo, la verdad que la van a pasar medio mala. A veces la van a pasar bien, a veces la van a pasar mal y tal vez van a pasar más mal que bien. Así que miren, traten de hacer todo lo que puedan, lo mejor que puedan, para que en este mundo de alguna manera les vaya lo mejor que puedan. Arréglenselas un poquito, yo ahí si puedo les doy una manito, pero cuando vengan al cielo les tengo fiesta, no se preocupen, que aquí todo va a estar distinto y diferente. Ese no es el evangelio. Esa es nuestra manera de pensar, ese es el engaño del diablo. Porque justamente si algo quiere Satanás es hacernos una vida desgraciada e infeliz en esta tierra, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Él no quiere que tú sepas que a través de la palabra que nuestro Padre nos dio, a través de la promesa que efectivamente tiene que calar en lo profundo de mi espíritu, tiene que enraizarse, y yo tengo que confesar la palabra de Dios en mi corazón. Mira, yo necesito fe para venir a leer la Escritura. Necesito fe para meditar en la Escritura. Y necesito fe para confesar lo que Dios ha dicho. Si yo no tengo fe, ni voy a leer la Escritura como se debe, porque para mí es un libro más, y salgo leyendo un libro más bien salgo cansado, y mejor me voy a la telenovela de la esquina, que está más chévere. Segundo, cuando yo vengo a discernir, porque de eso se trata la Escritura no es solamente leer, es discernir. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita de día y de noche. Es decir, esa meditación es una meditación permanente y continua en el espíritu del ser humano. ¿Cómo? Pues cuando el enemigo viene con malas artes para tratar de darme una mala noticia y que yo agarre esa mala noticia y me derrumbe, entonces en lugar de aquello yo efectivamente saco del buen tesoro de mi corazón la promesa de mi Padre, en donde me dice, hijo, no temas lo que te pueda hacer el hombre. Hijo, yo proveeré todo lo que te falta conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hijo, humíllate bajo mi mano poderosa y yo te voy a exaltar el momento preciso. Hijo, echa toda mi ansiedad sobre ti, pues yo tengo cuidado de ti. Hijo, busca primeramente el reino de Dios, que es Cristo, ¿verdad? Y la justicia de Él, que es la tuya, y todo lo demás te va a ser añadido. ¿A quién le creo? ¿A quién le quiero creer? Eso es andar por fe, es no andar por vista. Para nosotros es extraño todavía este tipo de caminar, porque estamos mucho más entrenados a andar por vista. Andar por vista no solamente es andar por los ojos, sino es andar por lo que veo, por lo que oigo y por lo que siento, es andar de acuerdo con mis 5 sentidos. Andar por vista es andar de acuerdo con mis 5 sentidos. Si mañana tú de pronto sientes en tu corazón una angustia que no sabes de qué es, e inmediatamente el enemigo comienza a decirte es que tú no te estás portando bien, es que tú has hecho mal las cosas, es que tú has tomado malas decisiones, es que tú no has sido lo suficientemente responsable, y tú le sigues la pista a él en lugar de entender que tu Padre ya te perdonó todos tus pecados, pagó por todas tus maldades, él en la cruz del Calvario llevó todas tus angustias,
¿verdad? Y tú eres una nueva persona y una nueva criatura nacida de simiente incorruptible por la palabra de Dios, y no te das cuenta que eres una nueva criatura. Si no te cimientas en esa palabra, el enemigo te va a atacar y vas a seguir teniendo más angustia. ¿Por qué? Porque la angustia no viene de Dios. Un espíritu angustiado es un espíritu que está conectado directamente con el enemigo. Un corazón triste es un corazón que está directamente conectado con el enemigo. Ahí es donde nosotros debemos tener las claves para efectivamente echar mano de la palabra de Dios. La salvación es para estos días postreros en los que vivimos, dice la Escritura. Nuestra fe debe ser fortalecida, entrenada, alimentada, usada por nosotros para aquello en las pruebas y en las dificultades en las que estemos. ¿Para qué? Para asirnos de lo que somos ahora en Cristo. Tú estás claro que todo lo que es de Cristo es tuyo. Tú estás claro que tú eres dueño de todo lo que Él es. El Señor Jesucristo dijo que cosas mayores que las que Él hizo nosotros haríamos. Se inventó. Es algo cuando fuera de este mundo. No. Él lo dijo a los discípulos y a través de ellos a nosotros. Que nosotros seríamos capaces de hacer las mismas obras que Él hizo y hasta mayores porque yo voy al Padre, dijo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma capacidad, el mismo poder en el Espíritu que Él, sino que obviamente mientras nosotros no nos adueñemos de lo que efectivamente nos corresponde por medio de la fe, es imposible el que podamos recibir la experiencia de aquello que nos pertenece. No porque no nos pertenezca, sino porque nosotros estamos creyendo más al enemigo, estamos creyendo más a lo externo que a lo interno. Dios destinó esta gracia para mí y para ti, dice la Escritura. El Evangelio, estas buenas noticias, nos han sido predicadas por aquellos en los cuales a su vez el Espíritu Santo enviado del cielo se las revelaba a ellos y a través de ellos nos revela a nosotros. El Espíritu Santo es el que nos revela estas buenas noticias. Y, oh sorpresa, ¿en dónde está el Espíritu Santo ahora? ¿Acaso no somos templo del Espíritu Santo? ¿Acaso el mismo Espíritu no está en nosotros para recordarnos, para darnos luz y para darnos efectivamente todo lo que requerimos recordar, conocer y entender para mantenernos firmes por medio de la fe en sus promesas y ver cómo la mano poderosa de Él actúa en consecuencia? No olvides que el Señor Jesucristo decía, lo que yo hago no lo hago yo, sino el Padre que mora en mí. Es lo mismo con nosotros. En esta nueva creación, ya no somos nosotros los que hacemos, es el Padre que obra a través de nosotros. Cuando estamos efectivamente aferrados en la fe. ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres ver cosas extraordinarias en tu vida? ¿Quieres ver el poder de Dios manifestado en tu vida? Entonces tenemos que comenzar por efectivamente cimentarnos y arraigarnos en la fe. Y esto es algo interior. Esto no es un tema de cuánto oro, esto no es un tema de cuán comprometido estoy con la iglesia, no, esto es un tema de cuánto le creo a Dios, de cuán arraigado y cimentado efectivamente yo estoy en su palabra. La Escritura dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, de nuestra vieja vida, de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja creación. Fuimos rescatados y la pregunta es ¿por qué todavía esa mala manera de vivir? ¿Por qué todavía esa vieja vida? ¿Por qué todavía ese viejo hombre? ¿Por qué todavía esa vieja creación sigue teniendo supremacía sobre nosotros? Porque todavía seguimos creyendo, pensando, entendiendo como el primer Adán. Y no estamos efectivamente nosotros enraizados en lo que el Señor nos dice. La Escritura nos dice que fuimos rescatados, comprados o adquiridos con la preciosa sangre de Cristo. Nosotros al Padre le costamos la sangre de su Hijo. No puede ser que la sangre de su Hijo tenga menos valor que el problema financiero, que tu salud, que tu problema matrimonial, que tu relación con tus hijos. No puede ser que la sangre de Cristo sea menos valiosa que todos los problemas y las luchas que tenemos que enfrentar, ¿verdad? No puede ser, no tiene sentido.
La sangre de Cristo, si nos compró a nosotros, es porque nos redimió del presente siglo malo, porque efectivamente nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en donde hoy nosotros, si estamos anclados, vamos efectivamente a recibir el poder de Dios y vamos a recibir el poder de las leyes que efectivamente están a nuestro alrededor. Mira, Cristo fue destinado por mi Padre, eso dice la Escritura, para redimirme desde antes de la fundación del mundo, antes de que yo entienda, antes de que yo comprenda, antes de que yo nazca, antes de que yo sepa que existo, ya mi Padre me había destinado para redimirme. ¿Cómo Él no habrá también provisto cada situación, cada circunstancia, cada necesidad que tú tienes en este momento? El tema es, como dice el libro de Santiago, ¿de dónde salen los pleitos? ¿De dónde salen las luchas? ¿De dónde salen los dolores? ¿De dónde salen las tristezas? ¿De dónde salen las guerras? ¿Acaso no es de vuestra propia concupiscencia? ¿De vuestros malos deseos que batallan en el alma? De ahí salen todos los problemas. Es decir, cuando efectivamente yo dejo que salga del mal tesoro, viejo hombre, todas estas cosas, temores, angustias, dudas, tristeza y dolor, pues lo que estoy es creyéndole a Satanás. Y lo que voy a recibir en consecuencia es lo que yo estoy creyendo. La Escritura ahí mismo dice, y no recibís porque no pedís. Y cuando pedís, no recibís porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres y deleites. Es decir, nosotros estamos enfocados en nosotros mismos. Señor, ayúdame a hacer esto. Señor, ayúdame a hacer el otro. Señor, por favor, sácame de este problema. Señor, dame para esto, para el otro. Eso significa que estamos enajenados y que efectivamente estamos cayendo en la trampa del diablo, porque significa que no conocemos lo que ya tenemos. No conocemos lo que ya es nuestro. Entonces ahí está la fe que tiene que funcionar. Señor, en el nombre de Jesucristo te agradezco, porque allí está el problema, sí, pero sé en el nombre de Jesús que tú ya efectivamente has bendecido, tú ya has provisto, Señor. Y yo te agradezco porque sé que efectivamente tu palabra es verdad y como dices en tu palabra, ¿verdad? Yo no seré avergonzado. ¿Acaso eso no toca el corazón de papá? Porque le estoy creyendo. Pero cuando yo le estoy creyendo al enemigo, papá no tiene base para hacer que suceda lo que yo confieso, porque yo estoy confesando efectivamente el no poderlo alcanzar. Porque yo estoy confesando temor, estoy confesando miedo, estoy confesando imposibilidad. Es que no creo, es que no puedo creer. Correcto, ¿qué estás confesando? Eso. Y eso es lo que sucede. Es que las cosas están mal. Es que las cosas van de mal en peor. Sí. ¿A quién estás creyendo? ¿Qué estás confesando? Pues eso va a suceder. Satanás tiene la base para trabajar en tu negativismo. Satanás tiene la base para trabajar en tu temor, en tu miedo, en tu inseguridad. ¿Por qué? Porque tú no le estás creyendo a tu papá. La Escritura dice que tú eres amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. La Escritura dice que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino te ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. ¿En dónde está entonces tu espíritu? ¿A quién estás creyendo? Entonces cuando tú tengas temor y tengas miedo, no esperes, ¿verdad? Que primero el Señor te dé el otro sentimiento para que tú le creas. No, porque Él ya te lo dio. Entonces, cuando te viene un sentimiento de temor, cuando te viene un sentimiento de miedo, cuando te viene una emoción negativa, entonces tú dile, Señor, te agradezco porque yo soy amor, yo soy gozo, yo soy paz. Te agradezco porque yo efectivamente soy paciencia. Te agradezco, Señor, porque yo soy fe, yo soy mansedumbre, yo soy templanza. Ahora va a comenzar a pasar lo que tú estás confesando. Ahora va a comenzar a pasar lo que tú estás confesando, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Qué distinto, ¿no?
¿Por qué mucha gente no recibe nada? Porque dices que no creo que vaya a recibir nada. Pues entonces no vas a recibir nada. ¿Por qué la gente sigue confesando a favor del enemigo? Sigue confesando a favor de la incredulidad. Sigue confesando a favor de la enfermedad. Si mañana tú tienes una prueba médica que te demuestra que efectivamente tienes algún problema o alguna enfermedad, la pregunta es, el Señor dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. A ver, ayúdenme a interpretar a usted qué significa eso. ¿Él llevó todas nuestras enfermedades o no llevó todas nuestras enfermedades? Ah, Él llevó todas nuestras enfermedades. Entonces la pregunta es, sí, ahí está la prueba médica, pero un segundito. Señor Jesús, te alabo porque tú ya llevaste todas mis enfermedades. Y ahí me voy a sostener. Te voy a creer a ti. Porque tú, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario llevaste todas mis enfermedades. Entonces ahí está el poder de Dios actuando a través de tu vida, interiormente en tu espíritu, el poder sanador de Dios que va efectivamente a expulsar esa enfermedad de tu vida. Y así aterrizado a cualquier necesidad que nosotros tengamos. Ahora, efectivamente esto no se trata de que nosotros nos anclemos en una mente positiva, ¿no? No. Nos anclamos en las promesas de Dios, porque si no, no funciona. Las palabras que yo, ¿verdad?, os he dado son espíritu y son vida, dice la Escritura. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Mira, dice la Escritura que yo fui destinado por mi Padre para redimirme desde antes de la fundación del mundo. Me dice que Él me ha sido manifestado en mi tiempo, ¿verdad? Por el amor que el Padre me ha tenido a mí, por el amor que el Hijo me ha tenido y por el amor que el Espíritu Santo han tenido por mí. Él me ha sido manifestado en este tiempo para mí. Él te ha sido manifestado en este tiempo para ti. Para eso se manifestó para ti. Porque Él sabe tus problemas, Él sabe tus luchas, Él sabe tus dolores, Él conoce tus problemas, Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Entonces Él apareció para bendecirte. Él apareció para que sepas que siempre te ha tenido en mente y que ahora efectivamente Él viene para decirte, aquí estoy yo para efectivamente guiar tu vida y para que ahora tú vivas por mi vida y que ya no vivas por la vida tuya pasada, ¿verdad? Que obviamente ya estarás por demás claro y experimentado que no vale mucho la pena seguir transitando por ahí. Cristo está resucitado y vivo, nos dice la Escritura, lleno de gloria. Él hace que mi fe y mi esperanza, que son las de Él mismo en mí, sean puestas en Dios. Qué maravilloso. La fe y la esperanza que yo tengo ahora son la fe y la esperanza de Cristo, que Él mismo hace, que yo ahora las ponga en mi Padre maravilloso, ¿verdad? Que es Jesucristo. Así que la Escritura nos dice, sed sobrios, versículo 8, el que estábamos mirando. Después de echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate, otro versículo maravilloso. Echando toda ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de vosotros. Eso ya lo vimos. Pero fíjate aquí lo que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, firmes en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, sed sobrios es una manera de decir que estemos permanentemente y continuamente en la gracia de Dios, que no nos salgamos de esa posición, que al nosotros mantenernos, ¿verdad?, efectivamente arraigados y cimentados en la fe, al nosotros permitir que Cristo viva por la fe en nuestros corazones permanentemente, vamos inmediatamente a comenzar a velar, es decir, a estar atentos a que el enemigo, que siempre trata de echarnos dardos envenenados, que mañana tengo un dolor por cualquier lado e inmediatamente la mente carnal que está conectada directamente al enemigo
dice, uy, ¿de qué será este dolor? Entonces, claro, ahí podemos nosotros abrir la puerta otra vez para que el enemigo diga, ah, no, mira, seguramente puede ser esta situación que le pasó en un momento determinado a algún padre, a algún tío, a alguien de tu familia. Entonces, a cuidarse. Entonces puede ser que ahora te esté saliendo a ti este mismo problema, pero el Señor dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Vuelvo y repito, la pregunta es, ¿a quién le hago caso? Se necesita fe para eso, ¿no es cierto? Porque claro, tú dirás, es que hay que ser objetivos. Ah, bueno, es que el ser objetivo no funciona en la Escritura, no funciona en la relación con Dios. El ser objetivo es andar por vista. Así de sencillo. Y si somos objetivos, entonces tenemos nosotros que entrar a la lógica humana. Y no te olvides que todos los dolores, los sufrimientos, las enfermedades y todas estas cosas que nosotros vivimos en la primera creación son parte de la maldición de la cual ya nosotros hemos sido redimidos. Mira tú antes de Adán. ¿Adán antes se enfermaba? No. ¿Adán sufría? No. ¿Adán moría? No. ¿Adán tenía vida continua? Sí. ¿Adán estaba sobre la obra de las manos del Señor? Sí. ¿Adán tenía necesidad? Sí. No. ¿Adán tenía dolor? No. No había nada de esto porque no había maldición, no había pecado. Pero ahora efectivamente, ¿no es cierto? El enemigo intenta otra vez, y repito y digo, traernos a su terreno, cuando ya el Señor dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas, es decir, ya nos libró de la potestad de Satanás, ya nos libró de la potestad del diablo, ya nos libró de la maldición y nos introdujo en la bendición que es Dios. Entonces nosotros necesitamos efectivamente pronunciar la palabra de vida. Esta palabra Dios nos ha dado no solamente para que la leamos, sino para que la confesemos. En Génesis capítulo 1 vemos que efectivamente la Escritura nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Así es como muchas de nuestras vidas se encuentran, desordenadas y vacías. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y solamente hasta que fue pronunciada la palabra de Dios, no hubo cambio. Cuando el Señor dijo, hágase la luz, entonces la luz se hizo. ¿Para qué crees que Dios nos dio su palabra? Para que nosotros tengamos la capacidad de poder administrar esa palabra creyéndola y confesándola. Porque esa palabra, cuando el Señor dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, o Él dice, yo he llevado todas vuestras enfermedades y por mi llaga ustedes han sido sanados y curados. Esa es palabra de Dios. Esa es palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Esa palabra nos ha sido dada a nosotros hoy para que nosotros la confesemos y se haga realidad lo que Él dice. ¿Sabes el regalo que tenemos y no lo estamos utilizando? ¿Por qué? Porque la incredulidad en nuestra vieja naturaleza, en nuestro viejo hombre, no permite que lo hagamos. Porque nosotros en nuestro viejo hombre somos objetivos. Nosotros vamos a las pruebas. Nosotros vamos a lo científico. Nosotros vamos a lo físico. Nosotros vamos a lo psíquico. Pero no vamos a lo espiritual. Mira, la Escritura dice que las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Muy bien, ahí tienes tú una prueba indiscutible que las cosas buenas que se ven, entonces son hechas desde las cosas buenas que no se ven. Y las cosas malas que se ven, entonces son hechas desde las cosas malas que no se ven. ¿Qué es lo que no veo? Lo que no veo, ¿verdad? Es aquello que es espiritual. Pero yo puedo, de alguna manera, por el mismo espíritu, comenzar a entender de dónde me viene el mal, de dónde me viene el temor, de dónde me viene el enojo, de dónde me viene la ira, de dónde me viene la inseguridad, de dónde me viene el temor, de dónde me viene la enfermedad, de dónde me viene la dificultad, de dónde me viene, ¿verdad?, la escasez. Eso no viene de Dios.
El Señor le dijo a Adán, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre toda la obra de mis manos. Ese es el propósito que Dios tiene para contigo. El Señor jamás nos creó para que vivamos de escasez, pero el enemigo, el diablo, dice la Escritura, vuestro enemigo o vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, esto es interesante porque la Escritura ya nos dice que él fue derrotado, así que fíjate la expresión, como león rugiente, es una suerte de comparación. No es que sea un león rugiente, no es, sino es como, hecho él, porque es un pequeño gatito que ya no tiene poder sobre nosotros. Nosotros no peleamos contra el diablo. El que peleó contra el diablo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros ahora, ¿verdad? Nuestra batalla es de la fe. Nuestra batalla es una batalla mental, es una batalla en nuestro espíritu, por creerle a Dios o creerle a Satanás. Fíjate lo que dice la Escritura, Colosenses 1:13, lo vuelvo a repetir, porque Él nos libró, escucha bien, Él nos libró, ¿quién? Nuestro Padre, Jesús. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó, nos llevó, nos sacó de ahí, nos puso en otro lado, nos trasladó en el reino de su Hijo amado. Entonces, ¿de quién dependemos ahora? ¿Acaso Satanás se puede meter en el reino de su Hijo amado? Se mete si nosotros le dejamos. Fíjate lo que dice aquí Colosenses 2:15 en dos versiones. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, despojando. Les despojó, les quitó todo, les quitó el poder, les quitó la capacidad que tenían sobre nosotros, les quitó, ¿verdad?, la opción que tenía de venir y hacernos daño por su propia cuenta. Satanás no te puede tocar. La Escritura dice que todo aquel que es nacido de Dios, el maligno no lo toca y no lo puede tocar porque es nacido de Dios. El diablo no te puede tocar. Él quiere hacerte creer eso. En la misma versión dice, Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Satanás está derrotado y es por eso que aquí la Escritura, mira lo que dice aquí Apocalipsis 5:5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Aquí hay un león. El otro león es como león, intentando que nosotros creamos que es león. Aquí el verdadero león, dice la Escritura en Apocalipsis 5:5. No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? La raíz de David, dice, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Ha vencido. Y fíjate lo que dice aquí Pedro. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente. Ya no es el león. Ya no. Ahora la pregunta es, ¿quién es el león? El león de la tribu de Judá está viviendo en mí. Ese león, el momento en que ruge, ¿cómo no le va a sacar corriendo a una serpiente? ¿O no? El león que está en mí, que es el león que está en ti. Tú eres consciente de esa realidad. Ese león es el que da vida. Ese león es el que destruyó a Satanás, a todos los enemigos. Ese león fue el que hizo resucitar a las personas. Ese león fue el que efectivamente quitó enfermedades. Ese león fue el que dio de comer a multitudes. Ese león fue el que habló al temporal y se calmó. Ese león es más fuerte que el temporal, que la dificultad, que la circunstancia, que la lucha, que el problema que estés enfrentando. Él es el verdadero león. Así que este Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, sí. Claro, si no conocemos nosotros que ya no es el león de verdad, sino como león trata de efectivamente camuflarse en que todavía es león. Muchos de nosotros le tenemos más miedo al diablo y más temor al diablo y hablamos más del diablo
que hablar de Jesucristo. Muchos, ¿y cómo hablamos del diablo? Cuando hablamos del temor, cuando hablamos del miedo, cuando hablamos de la inseguridad, cuando somos negativos. Así es como efectivamente le estamos a él de alguna manera siguiendo o haciendo el juego. Cuando hablamos de lo suyo. Cuando hablamos de lo suyo, él actúa y puede seguir efectivamente produciendo en nosotros de lo suyo. Pero cuando hablamos de lo nuestro, que es Cristo, entonces ahora el león de la tribu de Judá simple y sencillamente va a demostrar que Él es Dios y Satanás huye. ¿Cómo nosotros resistimos? Dice, al cual resistir, ¿firmes en qué? Firmes en la fe. Al cual resistir, firmes en la fe. No hay otra manera, hermanos. Ya hemos hablado de la fe. No hay otra manera de resistirle. Firmes en la fe es firmes creyendo lo que tu Padre dice en tu espíritu. Firmes creyendo las promesas de Dios. Firmes realmente, ¿verdad? Pronunciando, confesando, como hemos dicho, leyendo, meditando, confesando la palabra de Dios, más allá de las adversidades y más allá de las circunstancias, porque el momento en que Satanás escucha, se va. Huye de ustedes, huye de mí, huye de nosotros, así como huyó de Jesucristo, y en poco tiempo los ángeles vienen y te sirven. Así que, hermanos, a estar firmes en nuestro Señor y Salvador, a no dejarnos engañar por este imitador de león y a poner toda nuestra confianza en el león de la tribu de Judá que mora en nuestro espíritu. El Señor les bendiga ricamente. Amén.